Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, un tupper. Acompañarme, que empezamos. Nos gusta tenerlo todo organizado y que sea práctico, pero eso no quita que también pueda ser bonito. Vamos a hacer un recipiente para guardar las toallitas húmedas y tenerlas siempre a mano. Vamos a necesitar un tupper rectangular. Las medidas del mío: 21,5 por 14 por 8,5 de alto. Lo primero que vamos a hacer va a ser al paquete de toallitas retirarle esta pieza. Simplemente hay que despegarla. Y por la parte de abajo del tupper lo colocamos y marcamos la abertura por el interior. Yo no lo voy a marcar por el mismo margen del orificio que tiene la pieza esta, sino un poquito más hacia adentro. Y hoy me está temblando el pulso. Y con un cúter bien afilado vamos a cortar por la marca. Si os cuesta igual que a mí, porque este tupper tiene el plástico bastante rígido, calentamos la punta del cúter con una llama. De esta manera nos facilitará el corte. Y ahora ya podemos pegar esta pieza cubriendo el orificio. Yo lo voy a hacer con adhesivo Block. Últimamente me estáis preguntando mucho por él, dónde lo podéis conseguir. A mí me lo enviaron de la web Dipinto di Blu, al igual que este otro, que también es adhesivo Block, pero con la punta fina, para poder ser más precisos con el pegamento. El enlace os lo dejaré en la cajita de descripción. Este adhesivo pega en cualquier superficie, así que lo colocamos un cordoncito por el borde, lo pegamos y esperamos a que se seque. Pasamos a preparar la superficie y como es plástico, es un material que no es poroso, voy a utilizar una imprimación multisuperficies y solo lo voy a aplicar por el exterior del envase. Paso a darle color. Toda esta zona de aquí la voy a pintar en este blanco antiguo porque después voy a hacerle decoupage con este papel. Son pinturas multisuperficies que según el fabricante no necesitan imprimación, pero en el anterior vídeo donde os mostraba los materiales que me habían enviado Dipinto di Blu, os expliqué el por qué yo sí que le ponía imprimación. Las zonas que no vaya a hacer decoupage, pues tengo estos cuatro colores preparados. Tengo este naranjita, verde, salmón y este color rojo borgoña. No sé cuál voy a utilizar, por eso los tengo aquí los cuatro preparados y sobre la marcha iré decidiéndome. De entrada voy aplicando el blanco antiguo. Como ya os he dicho, para hacer el decoupage voy a utilizar este papel japonés floral y ahora voy a recortar con las manos los trocitos que necesito. Cola para decoupage, una capita muy finita y bien extendida. Colocamos el papel en la posición que queremos pegarlo y vamos asentándolo con los dedos. Para terminar de pegarlo, una capa esta vez más generosa de la misma cola por encima, del centro hacia afuera.
Mientras se seca el decoupage, paso a darle color tanto a la tapa por la parte de fuera como a esta pieza de aquí, que es la de abrir y cerrar, y a esta parte baja. He reducido a estos dos colores. No me decidía por ninguno de ellos. Me apetece muchísimo utilizar este oscuro. Sabéis que a mí me gusta contrastar con los colores, creo que queda muy bonito. Y este color salmón que va genial a la mayoría de las flores que he utilizado. Así que no me voy a privar de ninguno de los dos. Aquí en la parte de arriba creo que le irá muy bien este color y en la parte de abajo, para contrastar, que es lo que me gusta, este color burdeos. Seguimos dando color haciendo un difuminado en las partes que hemos pintado de rojo. Como veis, la tapita para nuestras toallitas al final también la he pintado de rojo. Pincel angular, agua y pintura. Humedecemos el pincel. Mojamos la puntita en pintura y extendemos, como ya hemos hecho en muchísimas ocasiones. Unas salpicaduras en este mismo color rojo. Otras pocas en el blanco antiguo. Barnizamos todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo estoy utilizando un barniz en acabado mate. Un estarcido en la tapita. Y ya está listo. Para terminar, le apliqué de nuevo otra capa de barniz. Y ahora solo nos queda colocar nuestra bolsita de toallitas en el interior. Retiramos la tapita y colocamos. Y ya tenemos listo nuestro dispensador de toallitas. No he querido hacerle demasiada decoración porque lo voy a tener aquí en mi mesa de trabajo a mano para cuando necesite las toallitas y no quiero que me estorbe demasiado volumen. Espero que la idea de hoy os guste. Si es así, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Es gratis, tan solo os llevará unos segundos hacerlo y a mí me ayudaréis un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.